Bienvenidos estudiantes de la palabra a nuestro estudio Viviendo la Palabra, el esfuerzo de la comunidad ministerial de Lifehouse, de las iglesias Lifehouse, para difundir y compartir los estudios bíblicos que en nuestra congregación revisamos con las personas que discipulamos. Invitarte a nuestras comunidades, Lifehouse Curriabat, en Cipreses de Curriabat, Lifehouse Cartago, en el centro de la ciudad, Lifehouse Alajuela, en Nova Cinemas, los domingos a las 10 de la mañana, y por supuesto nuestra querida Lifehouse Turúcares, donde en cualquiera de esos lugares va a encontrar un grupo de hermanos que queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Llegamos al último de los 10 estudios de la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Y hoy revisaremos la última de ellas, la prueba del propósito. Permíteme compartir algunas reflexiones sobre cuál es la situación de José en el epílogo de su historia. Porque es ahí donde se da la prueba del propósito, que en esencia, mi querido estudiante, es entender y ver el hilo de Dios conduciendo nuestras vidas para que lleguemos al propósito que Él tiene para nuestra historia. Te comparto la siguiente información. 22 años habían pasado desde que José fue vendido a Egipto. Habían pasado 13 años trabajando como un esclavo y parte de ese tiempo lo había pasado en un calabozo, castigado por un crimen que no cometió. Ahora, a los 39 años de edad, José ya había sido el administrador de Egipto desde hacía 9 años. Había visto a ese país pasar los años de las vacas gordas y ahora estaba ayudando al país a prosperar durante los primeros años de la hambruna. Y parece ser, mi querido estudiante, que llega José al pináculo de su historia, al momento clímax, al punto más alto de todo aquello que Dios venía haciendo. Pero saben, en la prueba del propósito no solo se trata de que ubiquemos lo que nos corresponde hacer en esta etapa de la vida, sino también se trata de que veamos la poderosa mano de Dios guiando nuestra historia para llegar aquí. Y es que suceden unos detalles importantísimos, súper relevantes en la historia, que en este momento hacen que a José se le aclare aún más cómo Dios ha guiado el propósito de su vida, cómo lo acompañó en esas 10 pruebas, en esos 10 pasos para llegar a cumplir su propósito. Génesis 42:6 dice así: José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Ahora que menciona la venta de trigo, ustedes conocen, mis queridos hermanos, que hay el conflicto bélico ahorita en las tierras de Ucrania ha hecho que el suministro de trigo y de cereales, de granos básicos, principalmente para África, disminuya. Y eso es un gran problema por el que deberíamos orar. Porque qué importante la posición de José. Era la comidita del mundo. Del mundo conocido dependía de la administración de José en esa circunstancia. Y cuando José se ve ahí, no entra y dice qué gran experiencia he tenido, no entra y dice qué grande mi currículum y mis logros en liderazgo y en política y en administración. No, dice Génesis 42:9 lo siguiente: entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando José era un muchacho, Dios le anticipó esto. Y como Dios no deja detalle en el aire, como Dios es cuidadoso en todo. Y una vez escuché a un muchacho dando una prédica y me pareció muy respetuoso y muy bonito. Dice, y Dios tiene hasta sentido del humor. Yo me imagino a José cuando sus hermanos llegan sin saber que era José y se postran. Le vinieron a la mente inmediatamente los sueños que había tenido con las espigas de trigo, el sol, la luna y las estrellas. Dios le había dicho. Y en ese momento pasó por la mente de José como una película toda su vida. Dios tiene un propósito para ti. Vive tu vida viendo la mano de Dios y con un sometimiento a su voluntad
porque Dios nos va a llevar al propósito. No era algo de José, era algo de Dios en construir su propósito. Leamos un poquito más del relato bíblico para la prueba del propósito. Yo soy José, dice Génesis 45 a partir del versículo 3. Yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. A mí me encanta este pasaje porque José tiene una revelación del Espíritu Santo para declarar el propósito. Primero dice, yo venía porque había que salvar vidas. Entonces uno dice, qué gran propósito, la gestión alimenticia del mundo conocido. Pero había un propósito todavía mayor. Dice, y es que tenía que salvar sus vidas para que Dios estableciera descendencia. Sí, ahí José estaba recordando la promesa a su bisabuelo Abraham. Te daré descendencia, abundante como las estrellas y las arenas del mar, como las estrellas en el cielo y las arenas del mar. No hubiera habido descendencia si no hubiera alimento en este momento de hambruna. Y ahí estaba José. Y si hilamos un poquito más delgado, ¿sabe quién estaba en esa descendencia? Estaba el precioso Jesús, el niño Jesús, el Dios hecho hombre que venía de esa rama, que venía de ese árbol genealógico. Por eso estaba José. Era un propósito grandísimo del plan de redención. Y estrictamente, mis hermanos, tú y yo estamos en esa descendencia, hijos de Abraham, adoptados por el Espíritu Santo. Todo eso era el gran propósito de José, el segundo después del faraón. Un gran gobernador, hombre relevante que recibió honor y responsabilidad, pero sobre todo cumplió el propósito de Dios. Permíteme parafrasear lo que acabamos de leer en el pasaje, como una forma, como José lo pudo haber sentido en su corazón. Comparto con ustedes. No parecen entender. Fue Dios quien me ayudó aquí. Así que no quiero que estén enojados con ustedes mismos. No quiero que se molesten o se aflijan o estén tristes. Quiero que se perdonen ustedes mismos como yo los he perdonado. Dios tenía un propósito para mi vida y fue con el fin de cumplir su propósito que Él me envió a Egipto. Es decir, mi querido estudiante, José tenía clarito no solo el propósito que tenía que cumplir, sino cómo Dios lo había acompañado a lo largo de su vida entera para cumplir ese propósito. Me encanta pensar, mis hermanos, que Dios está cumpliendo propósito en tu vida, pero sobre todo me encanta pensar que Dios lo cumple en mi vida y saber y sentirme que caminamos en el propósito de Dios. Pero déjame decirte, mis queridos hermanos, que para aclarar bien el propósito de Dios, para poder pasar esta prueba del propósito de Dios, tenemos 5 claves o 5 ayudas para esto, 5 pensamientos que debemos de tener claros para poder aprobar la prueba del propósito. Primero, cree que tú tienes un propósito. Y vamos a leer Salmo 139, versículos del 13 al 16. La primera enseñanza o el primer punto es, cree que tú tienes un propósito. Dice el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable.
Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y estas últimas ideas son maravillosas, hermanos. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Déjame comentar este versículo planteándote la siguiente pregunta. ¿Te das cuenta de que tienes el intelecto, la capacidad, el talento y los dones para hacer algo especial para Dios? Tienes que creer que tienes un propósito y tienes todos los elementos, porque eso es algo de Dios en tu vida y tu historia, no es de mí, no es mi esfuerzo, es Dios el que se encarga de que tengamos eso. Y déjame decírtelo de una manera que lo creo firmemente. Tú y yo somos tan importantes en la edificación del reino de Dios como lo fue José en Egipto, pero tenemos que creer que hay un propósito para nuestra existencia. Esto lo digo con mucho respeto y con mucha reverencia, pero con firmeza. Nuestro propósito no han de ser los negocios de este mundo. Estos son temporalidades, tenemos un propósito eterno como el de José, de guardar la descendencia del pueblo de Dios en la que vendría el Señor Jesús, Salvador de la humanidad y única forma de alcanzar reconciliación y eternidad en Dios. Primera clave, primer pensamiento que debes tener claro, tú tienes un propósito. Segundo, vamos a leer Génesis 45:5 para entender esta idea de que Dios está al control. Primero, creo que tengo un propósito, pero la segunda idea es entender que Dios está en control. Génesis 45:5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Qué hermosa concepción de ustedes. Y lo ratifica en los versos 7 y 8. Dice así: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria. Y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Podemos ver una y otra vez que el concepto fundamental en José es que Dios está en control. Él ve su historia a través de su doctrina y de su entendimiento que Dios controló todo. Dios controla todo detalle. Es una consideración de la absoluta soberanía de Dios. Y aquí quiero introducir algo que lo digo con delicadeza porque alguien podría malinterpretarlo, pero es la realidad de lo que la palabra enseña. Dios controla todo de una manera que Él es más grande que nuestros errores y fracasos. Aún tus errores y fracasos no se escapan de la soberanía y el control de Dios. Dios controla toda situación aún en medio de nuestros errores y fracasos. Te lo comparto de la siguiente manera, en una forma en que tú podrías orar y hablarle a Dios, diciéndolo así: Dios, yo creo que estás cumpliendo tus propósitos en la vida. Puedes tomar esta decisión y convertirla para mi bien. Sé que estás en control, así que por favor muéstrame lo que estás haciendo en esta situación. Órale al Señor, porque en los errores, en los fracasos, aún en las pruebas y los dolores, Dios sigue en control. Y podemos tener este pensamiento y orarlo así. Y por supuesto que tendríamos que repasar un verso que es una joya del apóstol Pablo, donde manifiesta la soberanía de Dios. En el hermosísimo capítulo 8 de Romanos, el verso 28. Y dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amas, de los que han sido llamados de acuerdo
con su propósito. Y vean qué hermoso es saber, y esto es una realidad espiritual, un axioma espiritual. Mientras yo me mantenga dentro del propósito de Dios, mientras mi anhelo sea cumplir el propósito de Dios para mi vida, todo lo que sucede va a ir en esa línea. No estoy diciendo que todo eso sea placentero o agradable para ti. Puede haber dolor y tribulación, pero eso va dentro del propósito de Dios. Seguramente Romanos 8:28 ha sido un pasaje que ha consolado a generaciones de creyentes que hemos buscado cumplir el propósito de Dios. Y por supuesto, el entender que Dios está en control nos permite asumir y recibir lo que Isaías 55, versos 10 y 11 nos dice. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios nunca falla. A ver, mis hermanos, déjame decírtelo de esta manera. Dios nunca se equivoca. A Dios nunca le sale mal nada. Dios tiene control de todo, siempre le va bien, siempre logra todos sus planes. A veces me gusta imaginarme cuando Dios enfrenta el pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Y alguien podría pensar que Dios se puso sus manos y dice, no, pecaron, pero si les advertí. Eso no sorprendió a Dios. Y déjame decírtelo de una manera que podríamos reflexionar en otra serie de estudios. Ni siquiera se salió del propósito de Dios el pecado. No fue un accidente. Dios tenía todo bajo control. Primero, hay que tener claro que tenemos que creer que tenemos un propósito. Y lo segundo es entender que Dios está al control. Y la tercera clave, el tercer pensamiento es, descubre tu don y tu dirección. Y tengo que recurrir también a la teología de Pablo en la carta a los Romanos para recordarte los fundamentos de los dones espirituales. Romanos 12, del 4 al 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y aquí yo quiero entender que descubrir el don y la dirección de Dios en eso es fundamental para mi propósito. Primero, tengo que creer que hay un propósito. Segundo, tengo que entender que Dios está al control. Y después debo descubrir mi don. A veces es difícil hablar de nuestros dones porque se puede malentender. Pero yo debo confesarte, mi querido estudiante, que a mí me encanta hablar de la palabra de Dios. Me encanta enseñar de la palabra de Dios. Me sale con alegría, como dice un personaje que narra corridas de toros. Me sale con alegría. No tengo que esforzarme, tengo mucho gusto en eso. Saben, mis queridos hermanos, cuando en esta búsqueda de pasar la prueba del propósito, descubrimos nuestro don y esa dirección de Dios, vivimos una faceta maravillosa que el Señor Jesús describía como la vida abundante. Juan capítulo 10, verso 10. Dice así: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto significa, mis queridos estudiantes, que solamente cuando hemos descubierto el don y nos sentimos de verdad sirviendo en algo que nos llena de gozo, vamos a alcanzar plenamente nuestra vida en Jesús.
La vida del creyente es una vida de servicio y es una vida de servicio en el don que Dios le dio para servir. En el fondo, lo que nos está enseñando aquí el maestro es que cuando estamos viviendo el propósito de Él para nosotros, alcanzamos esa vida abundante. Yo he venido para que tengas vida, decía Jesús, pero que la vida vivas abundantemente, esa vida plena en el Señor Jesús. La alcanzamos cuando hemos descubierto nuestro don. Debemos creer que tenemos un propósito, entender que Dios está al control y descubrir ese don y esa dirección de Dios. Vamos al cuarto de los puntos que nos permite superar la prueba del propósito. Dice así: tu propósito da dirección, no detalles específicos. No pienses que tienes que conocer todos los detallitos, no. Tú sigue el propósito, que el que nos da una dirección es Dios. Los detalles, pues Él los maneja, no están bajo tu conocimiento, ni están bajo tu control. El segundo punto dice que Dios está al control. Creemos que tenemos un propósito, Dios está al control, descubrimos nuestro don y después vemos la dirección y empezamos a caminar. Pero eso es el tema de que no podemos conocer todos los detalles. Génesis capítulo 39, versos 3 al 5. Te lo comparto. Este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. ¿Por qué leemos eso? Porque cuando José vivió eso, aprovechó. Dijo, por aquí me lleva el Señor, voy. ¿Qué hay después? No lo sé. Él conoce los detalles. En Génesis 39, versículos 21 al 23, dice así: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Ok, Dios va dirigiendo. José no entendía todo lo que sucedía. Alguien podía pensar, Señor, pero ¿por qué me trajiste a la cárcel y ahora me va bien? Señor, ¿por qué me vendieron pero ahora me va bien? José no entendía todos los detalles, pero él veía la dirección de Dios en los eventos y ahí iba caminando. No te salgas de ese camino. Dios acomoda los detalles. Algunos de los privilegios ministeriales que hoy tengo como ministro de la palabra, nunca los soñé. Los tengo. Dios fue acomodando cosas. La providencia de Dios, su control y hasta su sentido del humor para usar pérdidas, para abrir puertas. Todo eso me tiene aquí. Pero yo quisiera y le oro al Señor no salirme de esa dirección de Él. Y aunque tenemos que entender que no todo lo conocemos, también hay direcciones y guías que claramente el Señor nos da en este propósito que vivimos. Y por eso quiero que revisemos el Salmo 119, 105, que es también un salmo, un verso súper conocido por todos nosotros. Dice así el Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Una nota a este versículo. No dice, tu palabra es una luz brillante que me permite ver a 3 kilómetros del camino. Es decir, no hay la palabra de Dios nos aclara el camino, pero no es una luz brillante que me permite ver todo para adelante, no. Te da la palabra de Dios detalles, obedece la palabra, camina. ¿Cuántos pasos? Uno, y después camina otro en obediencia, y eso es la actitud correcta. Permíteme repasar. Debemos de creer que tenemos un propósito, debemos de entender que Dios está al control, debemos descubrir el don para vivir ese propósito en la vida abundante, y también tenemos que tener claro que tenemos el propósito, nos da una dirección, pero no todos los detalles y todas las cosas. Tenemos que ir también ejerciendo la fe. Y termino con la quinta clave
y un último pasaje para vivir la prueba del propósito. Establece tu curso y sé fiel. Mateo 6, 33 y 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Yo confío, mi querido amigo, mi querida amiga, que hoy, al estudiar la última de las pruebas de José, tengamos una inquietud espiritual de vivir el propósito de Dios. Busca al Señor, sigue fiel, no te desvíes, no vuelvas a ver a otro lado, no desatiendas el propósito de Dios en tu vida. Gracias por habernos acompañado en esta serie de las 10 pruebas de José. Ha sido un privilegio compartir. Iniciaremos una nueva serie de estudios, esta vez acerca de mayordomía. Y vamos a seguir adelante en la divulgación de las actividades y de las enseñanzas del reino. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros en el correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. Dios bendiga tu vida, estudiante de la palabra. Cumple con el propósito del Señor para ti. Bendiciones.